Sí, señor. Ok, entonces sean bienvenidos a esta clase. Supongo que la última en la semana, claro. Y están ustedes ansiosos ya por terminar la semana. Bueno, entonces continuamos usando el libro de Mario Triola. Hola, profe. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, entonces miren, nosotros habíamos estudiado en la sección anterior, en el corte anterior, medidas de tendencia central. Bueno, maestri, las fotos. Se las tomas, ya empezó. Yo aquí silencio. Medidas de tendencia central. ¿Sí? Entonces tenemos un conjunto de datos, ¿sí? El resultado de alguna encuesta, valores ordinales, es decir, numéricos, y podemos obtener algunas medidas de tendencia central como son la media, la mediana y la moda, ¿no? Que nos dice más o menos el comportamiento de esos datos en términos generales, media, mediana y moda. Bien, que se calculó la clase anterior, pues se hicieron ejercicios, se involucró esto, ¿no? En el parcial, mediana, moda. Bien, y todas estas son medidas de tendencia central. Lo que queremos hacer en este segundo corte, esto aún no nos permite hacer un análisis muy detallado de los datos. Tendencia central. Entonces vamos a requerir una medida que sea como un contraste a esta tendencia central. Y es una medida de dispersión, ¿sí? Porque a mí no me satisface solamente, o sea, saber que la media de las notas por ejemplo, de un parcial sea, digamos, la media sea 3.5, ¿sí? Porque yo puedo tener, digamos, un bloque de estudiantes grande que saca la nota 5, ¿no? Y puedo tener un bloque grande de estudiantes que saca 0. ¿Sí? Y de tal modo que ellos se equilibran y la media me da 3.5, por decir algo. Pero entonces si yo conozco la media, que es 3.5, no conozco esta dispersión que hay en los datos aquí, ¿sí? Porque hay unos estudiantes que tienen nota 0 y otros que tienen 5 y la media se arroja haciendo 3.5, pero por decir algo. Pero ¿qué tan dispersos están los datos? Sí, me gustaría saber. Porque no es lo mismo que tenga este tipo de comportamiento que puede darme un promedio de 3.5 a que tenga un comportamiento un poco más centrado. Por ejemplo, la mayoría saca 3.4, otros sacan 3.6, otros sacan 3.5, otros 3.4 y así. Es un comportamiento muy distinto al anterior. ¿Sí? Las notas están todas muy cercanas a un punto, ¿sí? Al 3.5. Bien, aquí. Y en el anterior estaba muy disperso. ¿Listo? Entonces nosotros queremos medir la dispersión de los datos, ¿sí? Entonces estamos interesados hoy en estudiar este tema, dispersión. ¿Y cómo medir la dispersión? ¿Listo? ¿Se entiende la idea? Dispersión. De disperso, pues. Dispersión de los datos. Estamos interesados en medir eso. Bien, preguntas hasta aquí. Dispersión de los datos. ¿Listo? Si quieren, uno lo puede mirar, o sea, gráficamente uno visualiza esto mejor. Cuando los datos están dispersos y cuando están concentrados en un punto, ¿sí? Si quieren, hagamos un dibujito para ver esto de una forma más clara. ¿Sí? Yo tengo la recta numérica, ustedes están acostumbrados a ver, ¿cierto? Uy. Silencia una compañera y me silencié yo también. Miren, cuando hablo de dispersión, ¿a qué me refiero? ¿Qué tan separados están los datos? ¿Sí? Entonces supongan que yo tengo unos datos aquí. Digamos que este es el 0 y coloquemos el 0 un poco más a la izquierda. Acá está el 0, ¿cierto? Y yo tengo los siguientes datos. Por aquí está el 1, el 2, el 5,
¿Listo? Y por cada numerito que yo tenga, pues ubico un puntico aquí en la recta numérica, ¿no? ¿Listo? Ese 1, ¿qué puede significar? Pensemos en la pregunta del parcial. Este 1 puede significar las horas que alguien está en un aparcamiento. El 2 también. 2 horas estuvo en el aparcamiento. Ojo, estoy analizando qué quiere decir dispersión, ¿no? Entonces, miren estos datos, los ubiqué allí. Yo puedo tener alguien calculó esos datos, ¿sí? Alguien que estuvo en el aparcamiento. Yo puedo tener otros datos como el siguiente. Alguien calculó otros tiempos. Digamos que alguien dibujó su recta numérica y esta persona detectó, búsquese el 0, detectó por aquí el 1, ¿sí? Por aquí el 1,5, luego el 0,8, ¿sí? Luego el 1,1 que está por acá. Entonces, por cada punto, por cada número, hagamos un puntico en la recta, ¿no? ¿Cuál está más disperso? La recta 1. ¿Quiénes son datos más dispersos? O la recta 2. ¿Dónde hay mayor dispersión? A ver, ¿quién me dice eso? Para entender el concepto de dispersión. ¿Listo? Jessica, ¿qué me dice? ¿Dónde usted ve mayor dispersión? ¿En la cuál? En la recta 2, perdón, en la recta 1. En la recta 1 hay mayor distancia entre los puntos, ¿sí? Mayor dispersión. A eso me refiero con este concepto. Bien, mayor dispersión. Nosotros no solamente debemos conformarnos con saber la media de unos datos, sino que nos interesa también saber qué tan dispersos están, ¿sí? Mayor dispersión aquí. Están más separados los datos. ¿Listo? Entonces, esta idea de analizar cuál es la dispersión es la que estudiaremos hoy. ¿Cómo se calcula la dispersión? ¿Sí? Necesitamos medir eso, medir qué tan separados están los datos. Una forma de hacer eso es medir como estas distancias, las distancias que hay entre los puntos, ¿no? Estas distancias aquí. ¿Sí? Entonces, en definitiva, los estadísticos definen la siguiente medida de dispersión y le llaman así, le llaman desviación estándar. ¿Sí? ¿Has escuchado hablar de esa palabra, desviación? ¿Qué tan uno puede hablar de dispersión o desviación también? Porque desviación, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan alejados están los datos? ¿Qué tan alejados están de un cierto punto de referencia? Desviación estándar. ¿Listo? Esa es una medida de dispersión, la que vamos a estudiar hoy. Bien. Entonces, fíjense cómo el libro define la desviación estándar. Vamos a leer en el libro. ¿Pregunta hasta aquí? No he dicho mucho, ¿no? Quiero resumir estos 13 minutos de videoconferencia, los resumo aquí. Hasta el momento estudiamos medidas de tendencia central, pero eso no es una información amplia y suficiente. Nos gustaría saber qué tan dispersos están los datos. Y para medir la dispersión se usa el concepto de desviación estándar. Ya, eso es lo que he dicho en 13 minutos. Definición de la desviación estándar. Miren, este es el libro guía. Listo, estamos aquí en la página 100. La página 100. Si ustedes necesitan una guía, pues la guía es el libro guía. Aquí ustedes hacen lectura de estas páginas. ¿Listo? Entonces dice aquí, desviación estándar. La desviación estándar de un conjunto de valores muestral, de una muestra de una población, se denota por S. Es un numerito que se llama S. ¿Sí? Es la medida de la variación de los valores con respecto a la media. La medida de la variación de los valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos acá. Nosotros queremos calcular qué tan dispersos están los datos, ¿cierto? Pero cuando uno habla de dispersión, uno tiene que dar un punto de referencia con respecto a qué están dispersos. ¿Sí?
con respecto a que hay que dar una referencia. Ese punto de referencia es la media de los datos. Entonces, corremos aquí un poco para explicar esto mejor. Entonces, permítame un segundo. Borro esto. Estamos sustentando esa fórmula de la desviación estándar, que es súper importante, como veremos en el transcurso de la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, miren. Desviación estándar, punto de referencia a la media. Entonces, démosle un poco más de estructura como para no hablar en el aire. Supongan que ustedes tienen unos ciertos datos, llamemos a esos datos X1, X2, ¿sí? ¿Qué puede ser X1? X1 puede ser esos datos que ustedes trabajaron en el parcial y en el taller, y para hacer la tabla de frecuencias, ustedes tenían un montón de datos ahí. Entonces, ustedes tienen un dato X1, un dato X2, y tienen un dato, digamos, XN. Tienen N datos, donde N puede ser 2, 3, 4, 5 mil datos. Y estoy hablando en términos generales, estoy hablando en términos teóricos. ¿Listo? Y queremos determinar la dispersión de estos datos. Bien. Entonces la definición nos dice que consideremos la media de los datos. Esto va a ser el punto de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo los datos ubicados en la recta, coloquemos colorcito aquí bien bonito, X1. Por ahí está el X1, por aquí está el X2. Por acá está el X3. Por acá está el X4. Entonces tienen un montón de datos y los ubican en la red. Por aquí está el X5. Por aquí está el X6. ¿Listo? Es que ustedes tienen 6 datos nada más. Entonces nos dice la definición de la desviación estándar que el punto de referencia va a ser la media. Entonces calculemos la media. La media, por definición, ¿cuál es la media de n datos? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? ¿Cómo calculo la media? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tengo que hacer para hallar una media? ¿Zuley se acuerda qué hacer para hallar una media? Profe, se suma una cantidad Agarro los dos valores del medio y los dividen. No, los dos del medio no. Esa es la mediana. Suma de todos los datos por el número de datos. Suma todos los datos Entonces, como y lo dice, divide por la cantidad de n. muy bien, eso es exacto. Yo sumo todos los datos, X1 más X2 más X3 más, y así continúo sumando. Entonces, como tengo n datos, voy a colocar unos puntos suspensivos, quiere decir que sigo sumando X4, X5, ¿hasta dónde? Hasta XN. Y divido todo esto entre n. Así se calcula la media y todos deberíamos saberlo, porque la mayoría en este grupo le fue muy bien el parcial, quiere decir que sabe hallar media, mediana, moda, todo aquello, ¿cierto? Entonces, ojo, la media va a ser un valor. ¿Ustedes dónde creen que en esta recta va a estar la media? ¿La media va a estar por aquí? ¿O será que va a estar aquí, más o menos? ¿O será que va a estar por acá la media? ¿Cuál de esas tres opciones ustedes creen que va a estar la media? ¿Aquí, en la posición 1, en la posición 2 o en la posición 3? ¿Dónde sería lógico que estuviera la media? O sea, que yo digo, la media está por aquí. ¿En cuál? La posición 2. En la posición 2, ¿cierto? Porque si no, no sería una media, estaría por acá un valor extremo. La posición 2. Por acá tiene que estar una media. Aproximadamente, estamos hablando en términos teóricos, aquí no hay números. Pues yo puedo decir, la media está por allí. ¿Listo? Y como yo estoy hablando de una desviación, tengo que decir con respecto a que mis datos están desviados. ¿Sí? Entonces esa desviación se calcula con respecto a la media. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy calculando la distancia que tiene, por ejemplo, el punto X1 a la media. ¿Sí? Esa distancia que en color segmento verde aquí. Hay una distancia, ¿cierto? Está bastante alejado el X1 de la media. Luego miro qué tan desviado está el X2 de la media. Calculo esa distancia. Luego miro el X3, qué tan desviado está de la media. Calculo esa distancia. Y así sucesivamente. Luego miro el X4, qué tan desviado está. Entonces calculo esa distancia de X4 a la media.
Y así continúo para el X5 y el X6. ¿Sí? Entonces me aparecen un montón de distancias. Si yo sumo todas esas distancias, quiere decir que, o sea, si las distancias son muy grandes, quiere decir que los datos están muy desviados. Si todos los datos estuviesen un poquito más cerca, más unidos, esa desviación, esas distancias serían más pequeñas y la desviación en general también sería más pequeña. ¿Listo? Este análisis, esta observación que he hecho es lo que se nos muestra aquí cuando nos dicen que la desviación estándar es la medida de la variación de los valores, medida de la variación de los valores con respecto a la media. ¿Sí? Así es que debemos entenderlo, tal cual el dibujo. Bien, ¿cómo definieron entonces la desviación estándar? Hay una fórmula aquí. Y esa fórmula se define por medio de la fórmula 3-4 que ustedes ven en la cajita. Bien, fórmula 3-4. Desglosemos esta fórmula un poco para ver el sentido que tiene. Aquí aparece el símbolo de sumatoria. Enseguida veremos cómo se entiende esta fórmula. Entonces, miren, después de todo el análisis anterior, ¿sí?, concluimos que no borremos el dibujito que nos sirve. Que la desviación estándar es el siguiente número. Es un número y es un número positivo además. ¿Sí? La desviación estándar se denota con la letra S. Y es igual a ¿qué creen ustedes que va a ser? Según esa fórmula es X1 menos la media. ¿Sí? Ese numerito que es X1 menos la media, lo que me está dando es esta distancia aquí. ¿Sí? Eso es X1 menos la media. Y eso lo elevan al cuadrado. Más, y luego sigo. ¿Qué creen ustedes que se calcula ahorita? El X2 menos la media. Y eso lo elevo al cuadrado. O sea que todas esas distancias las voy a elevar al cuadrado. Y así sucesivamente voy sumando y todas las distancias y las elevo al cuadrado. Entonces sería, al final llego por acá a un xn menos la media y eso lo elevo al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hice allí? Calcular esas distancias, ustedes ven en la gráfica, y elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Luego de eso que hicieron, según la fórmula, toda esa cantidad, saco como un promedio, una especie de promedio entre esas distancias y la distancia promedio. Pero no dividido entre n, sino entre n menos 1. Así está la fórmula. ¿Listo? Y a eso saco raíz cuadrada. ¿Tiene sentido sacar raíz cuadrada? Sí, porque todos estos términos son positivos y la raíz cuadrada de números positivos sí existe. Porque no existe raíz cuadrada en los números negativos. Entonces saco una gran raíz cuadrada aquí. Miren, voy a colocarle otro color entonces. Y esa es la definición de la desviación estándar. Enseguida hacemos unos ejemplos para ver cómo se aplica, pero esto es muy importante, esta desviación. Y es una medida de dispersión. ¿Listo? Ojo que la raíz abarca toda la fracción completa. No solo la parte de arriba, es todo. Bien, esa es la definición de desviación estándar. Y la he abordado de esta manera para que no nos parezca algo como sacado de la imaginación de algún matemático loco por ahí. Sí tiene un sentido que hemos logrado ver con el dibujo. ¿Listo? Se hace con un sentido esa definición. No es tan descabellada. ¿Cierto? Bueno, esa es la desviación estándar. Bien. Ejemplo, hagamos un ejemplo. A ver, ejemplo. Pregunta hasta aquí. Ejemplo. Enseguida veremos cómo interpretar esa desviación. Ejemplo. Calcule la desviación estándar de los siguientes datos. Vamos a ver si aplicamos bien la fórmula. La desviación. Por el momento son estos ejemplos para verificar que sabemos aplicar bien la fórmula.
La desviación estándar. De los siguientes datos. Entonces voy a dar unos datos aquí. Voy a colocar dos ejercicios, ¿sí? Unos datos, los que nosotros seamos conscientes de que están dispersos y la desviación estándar nos lo confirma. Y otros donde nosotros sepamos que los datos están muy, digamos, concentrados y que la desviación estándar también nos lo confirme. ¿Listo? ¿En qué sentido digo yo que lo confirme? Pregunta, a ver, si los datos son muy dispersos, ¿ustedes qué creen? ¿Que la desviación estándar, este numerito aquí va a ser grande o va a ser pequeño? Si están muy dispersos. Alto. Alto, ¿cierto? Si hay mucha dispersión, la desviación estándar es grande. ¿A qué se debe eso? Pues porque estas distancias aquí, si está muy disperso, seguro los puntos X1 van a estar muy lejos de la media. Y entonces cuando yo calculo esa distancia y la elevo al cuadrado, se hace más grande todavía. Entonces, dispersiones, o sea, si los datos están muy dispersos, implica que la desviación estándar va a ser grande. Y si los datos están muy concentrados, pues la desviación estándar va a ser pequeña, va a tender a cero. ¿Sí? De hecho, pregunta aquí para ustedes. De acuerdo a la definición de desviación estándar, ¿en qué caso la desviación estándar daría cero? ¿Quién me podría decir eso? ¿En qué situación yo tendría una desviación estándar cero? O sea, una dispersión cero. ¿Quién podría decir? Si los datos son ¿qué? ¿Todos qué? Todos iguales, profe. Exactamente, como usted le ha dicho. Si los datos son todos iguales, la desviación estándar es cero. ¿Por qué? Ah, bueno. Porque si yo tengo 100 datos, todos iguales, ¿cuál es la media entre ellos? Si yo tengo 100 veces el 5, 5, ¿cuál es la media? Pues el mismo 5, ¿cierto? Mismo 5. Entonces, exacto. Entonces, aquí en la fórmula, ¿qué haría yo cuando estoy calculando la desviación estándar? Coloco el dato X1 que vale 5, menos la media que también vale 5, se anula. Aquí coloco el dato X2 que vale 5, menos la media que da 5, también se anula. Y así sucesivamente hasta el dato 100. Coloco el dato 5 menos la media que es 5, se anula. 5 menos 5, 0, 0 al cuadrado, 0. Entonces, en esta fracción, me quedaría así, me quedaría 0 sobre n menos 1. ¿Sí? ¿Y qué sabemos nosotros de las fracciones? Que cuando tenemos un 0 en el numerador, la parte de arriba de la fracción completa, ¿qué? Se anula o no. Entonces nos quedaría raíz de 0, que es 0. Y eso demuestra que si todos los datos son iguales, pues no hay desviación estándar. O sea, daría 0 la desviación, lo cual se espera, ¿no? Natural. Si no hay nada desviado, pues tiene que dar 0. ¿Listo? Entonces hagamos dos ejemplos primero para, digamos, ver si entendimos cómo aplicar la fórmula. ¿Listo? Esa habilidad que podemos llamar habilidad operativa, de hacer operaciones. Bien. Entonces tenemos dos casos. Calculemos la desviación estándar de los números 1, 2, 3 y 4. Y luego calculemos la desviación estándar de 1, 1.2, 1. Aquí 0.9. Listo. Y 1.1. Ojo, en el primer caso, vemos que los datos están bien separados. A distancia 1, a distancia fija 1. En cambio, en el siguiente caso, todos los datos están como concentrados alrededor del 1, ¿no? O sea que esperamos que si llamamos a S1 la desviación estándar del primer ejemplo y S2 la desviación estándar del segundo ejemplo, se esperaría, pues, según lo que dijo compañero y así lo vamos a un momento, que S1 sea
más grande a S2. ¿Sí? Se esperaría eso. Hagamos las cuentas. Entonces vamos a hacer esto, a verificar estabilidad operativa para usar la fórmula. Bien. Bueno, antes de usar la fórmula, fíjense cómo yo la he escrito. ¿Sí? Yo la escribí de una forma, podemos decir que expandí la fórmula, porque el libro lo hace de una manera más compacta. ¿Sí? Ellos escriben, en lugar de escribir esa suma que yo coloqué con los puntos suspensivos, ellos usan este símbolo de sumatoria. ¿Listo? Ustedes deciden cuál les gusta más. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con el símbolo sumatorio. Jessica, ¿ya vio cálculo o no? ¿Ya vieron, o ustedes ya vieron curso de cálculo o son? Yo creo que aquí se mezclan varios cursos, ¿no? Ya estamos viendo cálculo. ¿Están viendo cálculo ya, apenas? Al mismo tiempo que esta, ¿no? Estamos viendo cálculo. Estamos- Cálculo 2. O sea que ustedes ya vieron suma de Riemann. No, Integrales. integrales y derivadas. Bueno, lo que pasa es que este símbolo aquí es la versión discreta de la integral. ¿Sí? Es mejor dicho, ¿qué quiere decir discreto? Discreto es que se puede contar, ¿no? El 1, el 2, el 3 son casos discretos. Lo que es continuo es lo que no se puede contar, ¿no? Entonces, cuando usted usa el símbolo sumatoria así, para sumar valores discretos, como esta sumatoria que hago el 1, este otro segundo término, hasta el término n. Y cuando esto evoluciona, se convierte en el símbolo de la integral, ¿no? Pasa de lo discreto a lo continuo, ¿cierto? Bueno, el hecho es que si ustedes investigan, si ustedes ven otro libro, la fórmula de desviación estándar la pueden presentar así, miren. Raíz cuadrada aquí del símbolo sumatoria. Yo lo podría escribir aquí. La sumatoria de I igual 1. ¿Sí? Hay un índice aquí que se mueve hasta n. ¿Sí? ¿De qué? De xy menos la media al cuadrado. ¿Sí? Este símbolo, ¿cómo lo entiendo? Este símbolo comienza a trabajar desde I igual 1. Entonces, cuando I vale 1, genero este término de aquí. Luego sumo. Cuando I vale 2, genero el siguiente término. Y sumo. Cuando I vale 3, genero el siguiente. ¿Hasta dónde va a variar I? Varía desde 1 hasta n. Cuando I vale n, genero el último término acá. ¿Listo? Y esta es otra forma en la que se puede presentar la desviación estándar. ¿Bien? Con un símbolo sumatorio. Pasado en el colegio. Ok, exactamente. Entonces, ahorita sí, calculemos algunas desviaciones. Yo ya entendí un poco mejor esta fórmula y creo que podemos ahorita hacer un ejemplo para verificar nuestras habilidades operativas, ¿cierto? Calculemos la desviación del primer conjunto de datos. Bien, aquí. Primer conjunto de datos. ¿Listo? Para hallar la desviación estándar de ese conjunto de datos, ¿qué es lo primero que tengo que calcular? ¿Quién me dice? Colocar aquí La mediana. la media, exactamente. La media, ¿no? Este X barra se llama media. ¿Listo? ¿Cuánto me da la media de esos datos? De 1, 3, 4. ¿Cuánto me da la media? Sería 1 más 2 más 3 más 4. Dividido el número de datos, que son 4. ¿Cuánto es 1 más 2 más 3 más 4? 1 más 2, 3, 3 más 10. 3, 6, 10 cuartos. Exacto. 10 cuartos. Sí. Y 10 cuartos se puede simplificar un poquito, ¿no? Me da 5 5 medios. medios. 5 medios, exacto.
Y de hecho podemos trabajar con la parte decimal, que es 5 medios es 2.5. Listo, después de que tenemos la media, aplicamos la fórmula que está allí, en la raíz grandota. ¿Sí? Entonces podemos decir que x barra es 2.5. Y comenzamos. Entonces la desviación estándar del primer conjunto de datos, coloquémosle 1 es igual a, y empiezo. ¿Cierto? ¿Qué coloco aquí de primero? A ver. Más que, ¿quién me ayuda a No. completar? 1, ¿cierto? Entonces sería 1 menos 2.5. Y ahí nos toca entonces sacar nuestra calculadora. 1 menos 2.5. Más el x2. ¿Quién es x2? El 2. El 2. Y ahí continúo, ¿cierto? Ah, bueno, perdón, la silencié, pero ahí usted puede activar el micrófono cuando quiera. 2 menos 2.5 más 3 menos 2.5. 3 menos 2.5 al cuadrado más, y el último dato que es 4 menos 2.5. Y todo eso al cuadrado. Y también faltó el cuadrado. Bien, estamos aplicando entonces la fórmula de la desviación estándar. Ya entendemos bien esa fórmula, ya tiene una razón de ser. ¿Listo? Porque es que generalmente a uno le dan fórmulas y no le dicen de dónde salen. Entonces, es mejor saber de dónde vienen y así uno aprende mejor. ¿Cuál es la, como dicen por ahí, la génesis de esa fórmula? ¿De dónde surge? ¿Buscando qué objetivos? Bueno, y esto ha dividido entre qué. ¿De qué ha dividido esto? ¿Quién me dice? 4 menos 1. N? 4 menos 1, que es 3. ¿Listo? Esa es la desviación. Bien, permítame, yo busco mi calculadora, porque estas cuenticas sí, como nosotros ya vimos matemática, pues, matemática del curso anterior, cálculo pues ya no las voy a hacer. ¿Sí? Usted tiene, se me perdió mi calculadora. Permítame un segundo. Allá. Entonces, si quieren, ustedes la hacen también. Yo empiezo por aquí, colocando esta expresión. ¿Sí? 1 menos 2.5 al cuadrado. Yo tengo una calculadora Casio. La tengo desde que estaba en el grado décimo del colegio. Nunca le he cambiado la pila. Mírenla. Eso es lo mejor que me ha sucedido, la mejor inversión que he hecho en la vida. Con esa hice toda la carrera profesional en la universidad. Hice la maestría y ahorita doy clase con ella. ¿Cómo les parece? Está súper mal. No, profe, toca que la guarde cuando se le dañe, porque Sí, tiene mucha historia, miren. Es simpática. Yo tengo una de esas, profe. Súper fina. Y se me ha caído varias veces y sigue funcionando normal. Sí. Al cuadrado. Estoy colocando aquí más. Abro paréntesis. 4 menos 2.5 al cuadrado. Bueno, hice primero toda la suma. No sé si ustedes están haciendo las cuentas, pero yo hice todas las cuentas y toda esta suma de arriba me dio 5. La suma de la parte superior, 5. 5, o sea que eso da 5 dividido 3. O sea que queda, o sea, raíz cuadrada. Curioso, ¿no? Dio 5. profe, una pregunta. Sí, ¿Usted primero solucionó los paréntesis y ahí sí sumó? sí, yo lo puse todo de una vez. Acá le muestro aquí en el video, miren. Ah, no. ¿Sí ve? Yo coloqué los paréntesis y después le dando el cuadrado. Como está escrito allí, lo puse en la calculadora y sumé todo y dio 5. Y después me queda entonces 5 dividido 3. 5 dividido 3. 5 dividido 3 es 1.6. Y raíz de eso es 1.2. Aproximadamente. 1.2. Podemos redondearlo a 1.3. ¿Listo?
Esa es la desviación estándar de estos datos. Bien, entonces tenemos que aprender a, digamos, si estamos si en algún momento en un taller o en un parcial se les pide calcular la desviación estándar, ustedes hacen hasta aquí a mano, listo. Porque, o sea, si ustedes deben hacer alguna cuenta, por favor, entonces yo les pido que hagan calculen la media, que uno vea que se sumó y dividió. Yo no voy a colocar muchos datos tampoco. Cuando ustedes tengan la media, colocan esta expresión que está aquí. Que yo vea que usted aplicó la fórmula, la aplicó bien. Y después sí lo ponen en la calculadora. Y ya después pueden decir, eso es raíz de 5/3 igual a 1.3 y ya. Se pide este paso. ¿Sí? Para uno verificar que usted identificó quién es el X1, quién es el X2, quién es la media, y esto dividió entre 3 y no entre 4. Listo. Bueno, eso me dio la desviación estándar en el primer caso. En el segundo caso, ¿cuánto da? Es la misma idea, ¿no? Debo calcular la media entre 1, 1.2, 0.9 y 1.1. Bien, pero antes de hacer ese caso 2, ¿tiene alguna consulta? ¿Sí quedó claro lo que hice? ¿Todos están claros? Por mi parte, sí, profe. Ok. ¿Y por la parte de Nelson? ¿Y por la parte de Andrea? Profe, a mí no me quedó, o sea, no me dio igual a mí la suma igual a usted. ¿Usted cómo lo hizo? ¿Usted tiene la misma calculadora que yo? Una casi, sí. Usted coloca esto entre paréntesis, 1 menos 2.5 y todo al cuadrado. Tiene que colocar paréntesis. ¿Sí? Si usted va a poner el paréntesis, la calculadora entiende que vale solo el cuadrado de 2.5. Tiene que colocarlo así, miren. Voy a mostrarle en la... No sé si alcanza a ver allí. ¿No? Miren los paréntesis. Sí, profe. ¿Sí lo logra ver los paréntesis? Sí. Sí, señor. Y ahí le pone más y vuelve a hacer lo mismo. Coloca 2 menos 2.5 al cuadrado. ¿Así lo hizo usted? Sí, profe, yo lo hice así, pero le di igual y luego me salió 9 y lo dividí por 3 y me sale otro resultado. Bueno, permítame, yo lo vuelvo a hacer porque tal vez sea yo el que esté equivocado. ¿Cierto? Más 4 menos 2 puntos. No, volví y me dio 5. ¿Alguien más le dio 5 o no? Los demás sí están haciendo las cuentas. A mí me dio 5 de nuevo, solo la suma superior. Es decir, esto de aquí, le digo a Jessica que me dio 5. Eso me dio 5, eso ahí. Usted tiene que hacer la cuenta de nuevo, listo. Borre todo y vuelvo a hacer a ver si de pronto no trate de corregir lo que le dio mal, que borre todo, lo vuelve a hacer a ver si de pronto ya. Y los demás también. Como ya nos va a cortar la llamada, hagamos una pequeña pausa y queda como ejercicio en la pausa calcular la desviación estándar de este otro ejemplo. Ahorita le pregunto a alguien aleatoriamente cuánto le dio esta desviación. Yo también la voy a calcular. Profe, una pregunta. Sí. En el denominador n-1, el n corresponde a ¿qué número que me perdí un poquito? A la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4 datos. Vale, profe, gracias. Okay. Entonces hagamos una pausa de 10 minuticos y resuelvan el punto 2. A ver.